Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Buena semana, buen tiempo, buen fin de semana. Aquí estamos de nuevo con el filo de la semana, recordando lo que ha pasado a lo largo de la semana y dando algunos criterios, algunas ideas, algunas reflexiones sobre lo que se ha hecho, lo que se debe hacer y el futuro que nos espera. Para empezar vamos a hablar de derechos humanos, después de medio ambiente y luego de política un poco, ¿verdad? En derechos humanos es importante hablar siempre. A pesar de los ataques a los derechos humanos, el presidente ha nombrado un comisionado de derechos humanos. Quiere decir que es un tema de interés nacional, porque si no, teniendo una Procuraduría de Derechos Humanos, no hubiera sido necesario nombrar un comisionado, ¿verdad? Algo hay de preocupación, ciertamente, y no solamente en las estructuras del Estado, sino también en la sociedad civil, abundan mucho más las preocupaciones. Para empezar, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha hecho un llamado a la cautela en el uso de la tecnología digital. Es decir, con la inteligencia artificial se puede mentir muy fácilmente, se puede calumniar, se puede dañar. Hay que proteger datos de las personas, hay que asegurar una restricción adecuada de acceso a las redes privadas virtuales. Nadie debe meterse en redes privadas de otros y proteger la comunicación digital. Es decir, no puede ser en una constitución como la nuestra que se dice que la correspondencia es inviolable, que la conversación y la comunicación digital sea totalmente violable o sea fuente de odio, de insultos, etc. Ahí hay una tarea pendiente para todos nosotros. No solo es en El Salvador, puesto que la ONU habla en general y habla para todos los países del mundo, pero sí tenemos que mirar también hacia adentro en el país. Si decimos que estamos preocupados por los derechos humanos, es necesario recordar qué nos dice el Consejo de Derechos Humanos sobre la protección de datos y la protección de las comunicaciones digitales, ¿verdad? Necesaria una regulación frente a la inteligencia artificial y es importante el poder restringir, incluso en casos que sean excesivamente dañinos para las personas, denunciar contenidos falsos en línea que promuevan la desinformación y que inciten al odio, ¿verdad? Siempre en este campo de los derechos humanos y dando un salto, hay un caso que cada vez se está volviendo más simbólico, que es el de Carlos Edgardo Santos Abarca, 18 meses sin que las autoridades de la Fiscalía hayan tenido una respuesta y ni siquiera una comunicación adecuada con los parientes de este muchacho, Carlos Edgardo, desaparecido hace 18 meses. También Ormuza, que es una de las organizaciones de mujeres más serias en el campo de los derechos humanos, muy eficaz, denuncia que hay 6.000 casos de violencia sexual contra las mujeres y contra la niñez en los últimos años. La violencia contra la mujer no disminuye. Otro problema indispensable. A veces ha habido diputados que exhiben un machismo vergonzoso. Es decir, debería haber sanciones y una comisión de ética dentro del Congreso, ¿verdad? Dentro de la Asamblea Legislativa, que pusiera un poco orden. Últimamente no he visto tanto abuso, pero al principio sí hubo reales abusos, incluso en transmisiones públicas de reuniones de diputados con gente de la sociedad civil, antiguos políticos, etcétera, ¿verdad? Siempre dentro de los derechos humanos tenemos el tema de las amenazas a periodistas. Eso es complicado en el sentido de que un gobierno que amenaza a periodistas diciendo que la información puede convertirse en alabanza del terrorismo, ¿verdad? Apología del terrorismo, realmente es un gobierno que
da miedo, ¿verdad? Es decir, porque defender los derechos humanos de los presos es apología del terrorismo. Narrar la tregua es apología del terrorismo. Narrarla. Si es un hecho que está ahí, digo, decir, y muchos de los que la narraron críticamente. Entonces, ¿dónde está la apología del terrorismo, verdad? Decir que son personas humanas, estos que llaman terroristas, etcétera, pero que son personas humanas y deben ser tratadas como personas humanas. Es decir, es apología del terrorismo. Es decir, un poco absurdo eso de hablar de periodistas con apología del terrorismo, ¿verdad? Es decir, ojalá no utilicen el lenguaje de ese modo tan bueno, yo iba a decir una mala palabra yo, pero de ese modo tan absurdo, ¿verdad? Es decir, se usa guerra con contenido violento, se usa apología del terrorismo con una intencionalidad falsa, es decir, que no hay apología, se usan palabras con frecuencia que no tienen sentido, ¿verdad? Es decir, yo creo que tener un poco de control del lenguaje es importante, ¿verdad? Es decir, para los funcionarios públicos especialmente. Y miren, las requisas en Mariona siempre nos dan unas fotos que son honestamente vergonzosas, ¿verdad? Es decir, eso de exponer a todos los presos sentados en el suelo y unos entre las piernas de otros en calzoncillos, etcétera, y las manos detrás de las nucas. Es decir, una vez sentada la gente y reducida y tranquila, es decir, no necesitan ese tipo de exageración ni de propaganda, es decir, porque es propaganda de maltrato. Es decir, ¿cómo no les van a acusar a las autoridades del gobierno de maltrato, de tortura, etcétera, etcétera, que los están acusando, ¿verdad? Es decir, si exhiben esas mismas fotografías en que se ve evidentemente el maltrato que le dan a estas personas. ¿Son criminales? Sí, son criminales, probablemente, tal vez no todos, porque hemos visto que han soltado 5,000 que no lo eran, ¿verdad? Pero sean lo que sea, es decir, pues son personas y no hay por qué tratarlas mal, es decir, más allá del castigo de cárcel, que es lo que está estipulado en las leyes de la República, no que tengan que ser presentados en fotografías de modos vergonzosos sistemáticamente, ¿verdad? Bueno, esto sobre derechos humanos. Medio ambiente, otra preocupación permanente del Salvador, ¿verdad? Es decir, Salvador está en la mitad del corredor seco, que es la parte más vulnerable, digamos, a riesgos climáticos en Centroamérica. Es decir, todos los países de Centroamérica tienen una cierta proporción de su población, en el caso de Nicaragua, por ejemplo, mayoritaria, en otros casos no tan mayoritaria, etcétera. En Honduras, Guatemala, se puede decir que en el corredor seco esté la mayoría de la población, pero Nicaragua y Panamá están también más integrados, pero El Salvador solo tiene territorio en el corredor seco, ¿verdad? Las montañas de la frontera con Honduras pueden ser un poco más lluviosas, etcétera, pero la mayoría de la población vive en el corredor seco. Entonces, ahí hay una preocupación básica, hay una necesidad de restaurar los ecosistemas degradados. Una de las mejores maneras es la reforestación. Los técnicos hablan de la necesidad de ir intercalando con los pastos y los cultivos, pues palos como el conacaste, el madre cacao, la leucaena, que son árboles que fijan nitrógeno en el suelo, es decir, que mejoran la humedad del suelo, es decir, son maneras, ¿verdad?, de cuidar los pozos, ¿verdad?, es decir, teniendo árboles en los alrededores, etcétera. Si no hacemos eso, evidentemente nos estamos arriesgando demasiado en un futuro inmediato con el calentamiento global. Ahora viene el fenómeno del Niño, vamos a tener de repente alguna sequía, ya hemos ido experimentando que hay una cierta sequía, vamos a tener problemas de sequía muy probablemente, de repente alguna inundación, etcétera. También hay quejas de que a veces la autoridad del agua, la nueva autoridad del agua, está autorizando pozos sin el adecuado estudio técnico, pozos para constructoras, pozos para regadío, que a veces impiden o rebajan la capacidad de los pozos
de utilización de la gente, ¿verdad? De utilización para las necesidades básicas del agua o incluso para pequeños regadíos, etcétera. El no dañar a las comunidades en su acceso al agua es fundamental, y cuando se utilicen nuevos pozos hay que evaluar ciertamente el contexto comunitario que rodea la zona donde se va a abrir un pozo, el uso, el daño que puede causar, etcétera. Ojalá se tenga en cuenta esto. Hay una tendencia a la ambición de las constructoras, un daño ambiental fuerte de parte de ellas. Y miren, hay una deuda, es decir, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, ha dicho este lunes recién pasado que el acuerdo de Escazú sobre el medio ambiente sienta las bases para cambios en los patrones de producción y consumo y permite acelerar la transición hacia sociedades más productivas, inclusivas y sostenibles. Nosotros no hemos querido firmar el pacto de Escazú, el acuerdo de Escazú. Para mí es grave no haberlo hecho. Y en política, pues bueno, vamos avanzando en una tendencia al control del gobierno actual en la política. El sistema DONT, en el recuento de votos, apoya al que tiene más votos. Es decir, uno puede decir, hombre, pues si la oposición tiene más votos, va a salir beneficiada. Pero en general quien tiene más recursos siempre es el Estado, ¿verdad? Es decir, el que está en el poder del Estado suele tener más recursos y el sistema DONT le favorece, ¿verdad? En los municipios, además, esta concentración tremenda de municipios favorece al que tiene de nuevo el control del Estado, porque, miren, por ejemplo, Chalatenango. En Chalatenango, lo que llaman Chalatenango Sur, reúne 20 municipios. Los liderazgos que había en los pequeños municipios se disuelven dentro de ese conjunto de 20 municipios. Y al disolverse dentro de los 20 municipios, el que tenga más fuerza es el que va a sacar los votos, porque es el que tiene más capacidad de darse a conocer, y generalmente son funcionarios del Estado los que se pueden dar más fácilmente a conocer en todo el conjunto amplio, donde los liderazgos municipales son liderazgos muy personalizados en un señor que es muy solidario con la comunidad, pero comunidad pequeña antiguamente, que no lo conocen en otros municipios, etc. Al funcionario se le conocen todos. Entonces, tenemos ahí un peligro de querer, a través del poder, controlar todos los municipios. Es poco delicado el tema, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, La Libertad tiene Tecla y Comasagua nada más, es decir, La Libertad Sur se llama ahora. Evidentemente, un líder de Comasagua no es conocido en Santa Tecla, ¿verdad? Pero un líder de Santa Tecla es más fácil que sea conocido en Comasagua. Entonces, hay una tendencia a apoyar al más fuerte, digamos, y el más fuerte suele estar en conexión con el gobierno. El tema de la corrupción, termino con ello, es parte de la política. La Fundación para el Debido Proceso es una fundación norteamericana, pero que lleva muchos años trabajando el tema de corrupción y también en Centroamérica. Dice que en nuestro país la corrupción es sistémica, ¿verdad? Y pone la arbitrariedad en las decisiones, el control de instituciones estatales desde el Ejecutivo, la reserva de información exagerada, la eliminación de las ICIES, el control del sistema judicial, la interrupción de investigaciones existentes, son signos de que hay corrupción. Bueno, ojalá reflexionemos sobre el tema porque el presidente ha dicho que quiere luchar contra la corrupción. Ojalá sea real, ¿verdad? Y se aplique también en la corrección de estos síntomas que esta institución, que es seria y responsable, está diciendo que son síntomas claros de corrupción. Esto es por hoy y nos despedimos hasta la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Al filo de la semana.